Bueno, señores, 7:00 a.m. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este viernes 11 de octubre, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, a todas las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y de todas las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Bueno, señores, los temas de hoy tienen que ver con dos decisiones que dejan claramente definido el tema de las primarias simultáneas celebradas el pasado 6 de octubre. Estamos hablando de la emisión del cómputo final por parte de la Junta Central Electoral y estamos hablando de la decisión del Tribunal Superior Electoral que rechazó pues una petición de el doctor Leonel Fernández que pedía que se impidiera a la Junta Central Electoral emitir los resultados de las primarias del 6 de octubre hasta que no se hiciera una auditoría a los equipos con lo que se realizaron esas primarias. Entonces ese era el debate, que independientemente de los alegatos en base a los cuales el Tribunal Superior Electoral rechazó esto, hay, digamos, una cuestión que es de lógica. Hay una cuestión que es de lógica. Yo creía que la decisión venía por el lado de la inadmisibilidad del recurso del doctor Leonel Fernández. Pero el Tribunal Superior Electoral, y en eso actuó a unanimidad, desde hace tiempo, que nada contra una corriente que desprende de facultades a ese Tribunal Superior Electoral, que las cuestiones contenciosas, digamos, de rechazo a decisiones administrativas de la Junta, la lleva al Tribunal Superior Administrativo. Le da otras facultades a la Junta. Hay una serie de decisiones del Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Superior Electoral, al tener este planteamiento, hay una parte no jurídica, una parte política que los llevó a determinar por unanimidad: nosotros no podemos estarnos quitando nosotros mismos facultades cuando nos han estado quitando facultades. Y entonces se declararon competentes para conocer el recurso de Leonel Fernández. Desde mi punto de vista, no lo eran por una cuestión lógica. Es que la Junta Central Electoral está en un periodo administrativo del proceso electoral. Y esas facultades constitucionales son exclusivamente de la Junta Central Electoral. Si alguna persona, algún aspirante, es afectado por alguna decisión que tome la Junta Central Electoral final, y ese afectado entiende que esa medida se tomó porque la Junta desconoció algún procedimiento o le perjudicó o le afectó derechos, entonces ahí sí procede que se acuda ante
el Tribunal Superior Administrativo o ante el Tribunal Superior Electoral. Pero, ¿cómo puede ser posible que el Tribunal Superior Electoral tuviera facultades para trazarle pautas a la Junta Central Electoral? Decirle, por ejemplo, mire, usted no puede emitir resultados porque usted antes debió de hacer una auditoría. No, hermano. No. No es verdad que el Tribunal Superior Electoral tiene facultades para interferir en lo que son las labores administrativas de un proceso electoral. Eso no es verdad. Naturalmente, al Tribunal Superior Electoral, por un tema de posicionamiento, le convenía hacer lo que hizo, sí. Aunque fuera para después darle la cabeza, sí, somos competentes. Pero competentes. Pero esa gente no han emitido un boletín. Que usted está perjudicado. Pero ¿y en qué usted está perjudicado? ¿En base a qué? ¿En base a qué usted está perjudicado? ¿En base a qué usted está perjudicado? ¿En base a qué está perjudicado? Deme la prueba de que usted está perjudicado, pero ¿en base a qué? Pero usted no tiene resultado en la mano para demostrarme que usted está perjudicado. Entonces, ¿en base a qué yo le puedo atribuir que usted tiene un perjuicio, que usted ha tenido un perjuicio? Eso estoy hablando desde el punto de vista de la lógica. Es decir, que no es verdad que una cosa como esa realmente había competencia. No es verdad. Ahora, el Tribunal Superior Electoral dijo, no, espérate un momentito. No, nosotros no nos podemos despojar de esta facultad. Porque esto es un momento para que se entienda la fuerza que nosotros tenemos y se nos tome en cuenta. Sí, venga. Aunque eso implique que nosotros, en la eventualidad de que diéramos una decisión en contra de que la Junta diera resultados, pues primero, en función de que la Junta Central Electoral está obligada a dar resultados, en función de unos plazos de la ley 3318, que es la ley de partidos. Está obligada a dar resultados en función de esa ley, ¿no verdad? Entonces, los plazos para dar esos resultados lo establece esa ley. Entonces, el Tribunal Superior Electoral tendría facultad para modificar esos plazos. Ellos son legisladores para ellos modificar unos plazos que están establecidos, que son plazos fatales establecidos por ley. Entonces, eso pensaba este caballero. Pero, después de todo, tratar de prolongar el sueño para esperar esto. Y aquí está, me voy a la página dispositiva de la decisión del Tribunal Superior Electoral, que solo tiene un voto disidente, que es el del juez Madera. Cuarto, admitir en cuanto a la forma la demanda de referimiento incoada en fecha 9 de octubre de 2019 por el señor Leonel Fernández Reina contra la Junta Central Electoral, el señor Gonzalo Castillo Terrero y el Partido de la Liberación Dominicana por haber sido interpuesta de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Quinto, rechazar en cuanto al fondo la indicada demanda en razón de que a. la parte demandante no logró acreditar ante el tribunal que el daño invocado, en caso de producirse, sea irreparable de acuerdo a lo exigido por el artículo 170 del Reglamento Contencioso Electoral y la jurisprudencia de este tribunal sobre el particular contenida en la ordenanza del Tribunal Superior Electoral 002-2018 y del Tribunal Superior Electoral 001-2019 y entonces conforme
y ahí viene la parte B, conforme lo previsto en la parte infine del párrafo 1 del artículo 51 de la ley 3318, dicha proclamación será de aceptación obligatoria para los partidos, salvo el caso de los recursos a los que haya pertinencia elevar, con lo cual la parte demandante, si así lo estimara conveniente, tiene a su disposición las vías jurisdiccionales para atacar los resultados del proceso eleccionario, lo que confirma la reparabilidad del daño. Entonces, esta es la decisión, que era más o menos lo que yo le decía. Más o menos lo que le decía. Pero venga acá, que usted le han hecho un daño. ¿Dónde está el daño? Que dieron unos resultados, que los resultados usted entiende que fueron objeto de un fraude, etcétera, etcétera, pero ¿y dónde están los resultados? Cuando usted, que ellos brincaron un trámite de un compromiso, perfecto. Usted fue a ese proceso con esas reglas, y todos los que participaron a ese proceso fueron acogiéndose a esas reglas. Con esas reglas ustedes fueron. Esas fueron las reglas que estaban en el campo ese día. Esas eran las reglas que había en el campo ese día, que por una serie de razones, normas que son regulares, pero hubo una variación y todos se acogieron a esa variación y fueron a un proceso en función de esas reglas, absolutamente todos. Entonces, resulta que lo que se planteaba en términos institucionales aquí iba a ser totalmente desastroso. Pero ya está pues esta decisión del Tribunal Superior Electoral. Ahora pues ya hay otra etapa. Me imagino que para ganancia de tiempo, que deben pensarlo bien, porque esa ganancia de tiempo en todo esto se ha traducido en pérdida de tiempo. Porque el objetivo, desde la noche del domingo, cuando ya se conocieron los resultados y cuando el sector de Leonel Fernández tenía el 100% de las 3,000 y tantas actas, y sabían que los votos no le daban para alegar triunfo, desde esa noche el objetivo de ellos no era que se contara, no era que se aclararan los resultados, sino tratar de boicotear la parte final del proceso, porque justamente si no había resultado, si el proceso se declara ilegítimo, es más fácil el camino para lo que busca hacer Leonel Fernández, que es postularse como candidato por otras fuerzas después de haber participado en las primarias de su partido. Es cierto que ese es el debate a partir de ahora, si el doctor Leonel Fernández podrá o no ser inscrito como candidato por otros partidos. Él podrá intentarlo. Él puede intentarlo y de hecho creo que lo va a intentar. Pero ya eso conllevará otro proceso de decisiones. ¿Por qué? Porque difícilmente el partido en el que él participó en esas primarias, entendiendo que eso le puede ser perjudicial, difícilmente se quede de brazos cruzados en caso de que la Junta Central Electoral aceptara la inscripción de el doctor Leonel Fernández, que también tengo mis dudas. Aseguren que el partido por el que él participó en las primarias va a impugnar esa inscripción y que eso va a terminar en el Tribunal Constitucional y en el propio Tribunal Superior Electoral, y todo esto va a conllevar tiempo. Y mientras tanto,
los plazos son fatales porque las candidaturas tienen que estar antes del 27 de octubre. Por lo que Leonel Fernández tiene el camino más corto de su plan B, que se llama Margarita Cedeño. Lo otro es una aventura en el que se arriesga a perder, como ha perdido ahora varias veces. Perdió las primarias. Perdió su relación con una Junta Central Electoral que, si de alguien era cercana, se llama del doctor Leonel Fernández. Cuando Leonel Fernández estaba encabezando los boletines la noche del 6 de octubre, si aquí había un lugar donde había júbilo, se llama la Junta Central Electoral, y la mayoría y una buena parte de todo su personal aquí en la sede central. Celebración por el hecho de que Leonel Fernández estaba encabezando los boletines en el momento en el que estuvo encabezando los boletines. Celebración. La misma gente que después sería objeto de acusación de fraude, porque el otro manejo totalmente inadecuado de esta situación fue el de atribuir a la Junta Central Electoral directamente una intención fraudulenta. Si supuestamente se hizo un fraude electrónico, un fraude informático, eso pudo haber ocurrido sin el involucramiento de la Junta Central Electoral. Eso pudo haber ocurrido sin el involucramiento, es decir, plantear la sola posibilidad de que la Junta Central Electoral, con la que usted puede tener sus diferencias, pero conocida cada una de las personas que son miembros de esa Junta Central Electoral, ¿quién iba a creer en la posibilidad de que esas personas se involucraran en un fraude? Y directamente estaban siendo acusados de fraude. Usted ve la exposición que todavía estaba haciendo anoche el sector del doctor Leonel Fernández, y eran imputaciones directas, fraudulentas a la Junta Central Electoral. Cosas que era muy difícil, pero señores, cambiando cada vez la versión de lo que ocurrió. Porque del algoritmo que se habló la primera noche, no se volvió a hablar jamás. Jamás se volvió a hablar de eso. Entonces el fraude fue en la transmisión, pero después no volvieron a hablar de fraude en la transmisión. Llegaron a hablar incluso hasta de un fraude en las boletas, ya que cuando la gente iba a votar el voto estaba premarcado. Y una serie de cosas así que realmente resultan absurdas. Entonces, bueno, el resultado del cómputo es el mismo porque resulta que el conteo que de manera correcta se llevó a cabo terminó con estos resultados, y solo me refiero a los presidenciales del PLD porque esos son los polémicos y eso fue lo que se revisó. Entonces, Gonzalo Castillo, 911.324 votos. Leonel Fernández, 884.630 votos. Esos fueron los resultados de las primarias. Gonzalo Castillo es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel Fernández intentará ser candidato presidencial por otra fuerza.
qué suerte pudiera tener, qué va a pasar con sus seguidores dentro del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué, aún sabiendo que esto le conducía a causas perdidas, se mantiene la radicalización? Y usted vio esto de anoche que carecía de sentido, porque usted llevó el tema al Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Superior Electoral estaba conociendo del tema. Ya la pelota no estaba en la cancha suya, ya estaba en manos del Tribunal Superior Electoral. Entonces había que aguardar la decisión del Tribunal Superior Electoral, porque fue usted que llevó el asunto a esa instancia. No, una cuestión totalmente paralela, haciendo una serie de planteamientos absurdos y creando una situación totalmente inconveniente con la Junta Central Electoral. Totalmente inconveniente con la Junta Central Electoral. Entonces, no sé si se mantiene la manifestación del lunes. Probablemente se mantenga, porque el objetivo se llama radicalización, para llevar a la mayor cantidad de gente, de dirigentes, a posiciones de las que no puedan devolverse y tengan que acompañarle en el próximo paso, que es en lo que se está desde hace tiempo. Es más, esto que ocurrió posterior a las primarias no se hizo antes, como pudo haber ocurrido, justamente porque se creyó que iban a ganar las primarias. Pero si se sospechan que no van a ganar las primarias, montan todo esto antes, y ahí habría tenido sentido la cosa. Porque si mi problema es que yo creo que no se ha hecho una auditoría de los equipos, y entonces que no hay garantía, porque yo voy a una ruleta rusa, que yo voy a la ciega en un proceso, como se planteó en una de estas tantas exposiciones, entonces lo lógico es que yo no participe en el proceso. Es decir, miren, señores, no se hizo una auditoría que era clave para certificar la confianza en esos equipos. En esas condiciones yo no participo en ese proceso. Y además pudo haber alegado 80,000 cosas más. Perfecto. Una cosa es que tú no hayas participado en el proceso, porque eso no ocurrió. Y una cosa es que tú participes en el proceso y tú participes en el juego. Y después tú vas a impugnar reglas del juego. Tú vas a impugnar reglas del juego. Es decir, que cualquier cosa, tú vas a impugnarla, pero después del juego. No, porque no, pero todo eso tenía que ser anterior al juego. Anterior al juego. El panorama entonces que tenemos ahora es el que yo venía planteando desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Preparémonos para 4 bloques. Preparémonos para 4 bloques. Gonzalo Castillo, candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Luis Abinader, candidato del Partido Revolucionario Moderno. Leonel o su plan B, Margarita, en caso de que se le impida, o en caso de que la fatalidad de los tiempos le impida la maniobra para quererse presentar como candidato por otros partidos después de haber participado en las primarias de su partido, que ese era el objeto de esa ley. Porque no se puede, que mire, la ley dice precandidato. Él no había sido candidato. Pero ¿y quién es candidato antes de la celebración de unas elecciones? ¿Quién es candidato antes de la celebración de unas elecciones? Entonces la ley era un absurdo, porque nadie es candidato antes de la celebración de unas elecciones. Absolutamente nadie es candidato. La ley se hace justamente por eso, porque
habían procesos internos en los partidos y el que lo perdía se iba como candidato de otro partido. Ese es el espíritu de esa ley. Ese es el espíritu de esa ley, independientemente del tema de la redacción de la ley. ¿Quién es candidato antes de las elecciones? Nadie. La ley se hace para que el que haya sido precandidato de un partido político, el que haya participado en el proceso de un partido político, no pueda pues postularse como candidato de otro partido político. Pero bueno, esa es la ley. Vamos a ver después qué es lo que se hace en realidad, porque aquí habrán lecturas jurídicas que no la voy a dar yo, no la vamos a dar ninguno de los que opinamos, sino que la van a dar las altas cortes y ya tendremos que acogerla, gusten o no, tendremos que acogerla, porque lo peor es una crisis institucional. Entonces hay que acogerse al veredicto de las instituciones. Entonces, Gonzalo Castillo, candidato del PLD, Luis Abinader, candidato del PRM, Leonel o Margarita, candidata de, ¿cómo se llama ahora? Que me dijo Peñaguaba que no es Unido Podemos, sino que Ganar. Que Ganar ahora se llama la alianza, pero que ya los leonelistas le tienen un nombre que se llama la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Pero la Fuerza del Pueblo jurídicamente no existe. Ni el otro nombre existe, sino que habrá un conjunto de entidades ahí para intentar hacerle mella al Partido de la Liberación Dominicana. Y la candidatura de David Collado. La candidatura de David Collado por un conjunto de fuerza en la que creo que no estará el Partido Revolucionario Dominicano, como pudo haber estado pues desde el principio. Y esto porque David Collado no quiere que la plataforma de su candidatura sea ni el PRD ni el Partido Reformista, sino que estos dos partidos se sumen a el partido por el que él se postule, cosa que es totalmente inconveniente para esos dos partidos, porque esos dos partidos podrán estar en una situación sumamente difícil, pero son ampliamente conocidos en su simbología y en la tradición política del país. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que el Partido Reformista amaneció en Funglode. El Partido Reformista amaneció en Funglode ahí con el certificado, firmando la inscripción. Porque el Partido Reformista pudiera resultarle más conveniente tratar de llevar a Leonel o a Margarita. Y Leonel o Margarita y ese grupo dudo que rechacen la posibilidad de tener una simbología nacional bastante conocida y con la que Leonel Fernández ha tenido vínculos, porque Leonel Fernández llega al poder por el espaldarazo y por el endoso del líder del Partido Reformista. Entonces, esto quiere decir que a la plataforma de David Collado hoy probablemente se le apartan estas dos fuerzas, pero aún así pues eso no fue por razones de esas fuerzas, sino del propio David, que en función del proyecto que tiene y de la imagen que quiere proyectar, la gente que está pues endosando ese proyecto, quieren presentarlo por otro conjunto de fuerzas. ¿Cuál es el panorama? Bueno, no es muy distinto al que ya teníamos. Porque el que ya teníamos nos conducía a una segunda vuelta.
porque Luis Abinader no gana en una primera vuelta. Gonzalo Castillo no gana por ahora en una primera vuelta. Leonel menos va a ganar en una primera vuelta, yéndose por un partido que no es el PLD, mucho menos. Y David Collado tampoco gana en una primera vuelta. Entonces, vamos a un panorama de definición en una segunda vuelta, en la que la figura de Danilo Medina va a ser clave. Se preguntarán, ¿y qué tan clave lo fue en este proceso de primarias? ¿Qué tan clave lo fue en este proceso de primarias? Pero estas primarias la ganó Gonzalo Castillo, teniendo en la geografía del país hasta un 75% de la votación, en algunos lugares un 76, un 63%. Y vayan a ver cuáles fueron esos lugares, vayan a ver cuál fue el comportamiento del campo dominicano en estas primarias. ¿Cuál fue el comportamiento del campo dominicano? Totalmente distinto al comportamiento del Gran Santo Domingo y de la capital, totalmente distinto. Y eso, señores, no solamente ocurre aquí, aunque no aplica la comparación, porque en Estados Unidos no se gana por voto popular, sino se gana por la acumulación de votos en colegios en la geografía nacional. En Estados Unidos es más importante la geografía nacional que las grandes concentraciones de votantes. Pero aquí ya teníamos esas experiencias con el doctor Balaguer. Los fraudes de Balaguer eran en gran medida los votos del campo. Porque a Balaguer se le tenía como una persona que no tenía ninguna posibilidad de nada. ¿Por qué? Porque usted se movía en los ambientes donde se hace opinión pública y Balaguer no tenía ninguna posibilidad absolutamente de nada, hasta que no llegaban las urnas de los campos. Una fuerza que después que ya no era poder, se demostró que la mantenía. Porque hasta el último proceso en el que participó, en el que no ganó, que fue el proceso del 2000, todavía tenía más o menos la misma votación con la que había ganado siempre, porque acuérdense que después fue que creamos el tema del 50+1, que las elecciones se ganaban por mayoría simple. Entonces, tú dividías la oposición, colocaba el electorado en 3/3 partes y tú con una 1/3 parte y un poquito de votos ganabas las elecciones, siempre la ganó. Ahora estaba ahí el peso que tenía en el campo. Entonces, ese es el panorama que tenemos y vamos a ver ahora en lo adelante cuáles son las actuaciones del doctor Leonel Fernández. Pero hasta ahora, en todo este trayecto que recorrió, yo creo que este trayecto no le ha sido favorable absolutamente para nada. Señores, lo que se intentó hacer con esa Junta Central Electoral fue abusivo, totalmente desconsiderado. Pretender sin ninguna base, señores, sin ninguna base, porque no hay una sola acta, que tengan en sus manos que le pueda haber evidenciado una sola acta, que le pueda haber evidenciado alteración de los resultados, y menos aún que esa alteración involucrara de manera directa a la Junta Central Electoral, menos aún. Entonces, llegar hasta ahí, al extremo de tener que provocar lo que ocurrió con este comunicado de los obispos, con lo que va a ocurrir, porque ¿qué iba a hacer la sociedad? Permitir que el hecho de que un sector no haya ganado una primaria, que por eso hay que destruir al país, hay que destruir las instituciones, hay que crear una situación de desorden. No, ya la sociedad, ¿qué iba a hacer? Lo que empezó a ocurrir,
ponerse del lado de la Junta Central Electoral, porque lo que hizo la Junta, todo el país lo vio, lo vivió. El proceso más participativo y conocido que se haya podido celebrar aquí de manera interna ha sido este proceso. Entonces, tenemos este panorama. Vamos a ver cómo continuamos. Lo importante hasta ahora, señores, lo importante, y de ahí las felicitaciones a este proceso. Lo importante, señores, que aquí no hemos tenido un rasguño de una persona. En este proceso no hay una sola persona que haya perdido la vida. Hubo un hecho que se alegó, pero ese hecho no tiene nada que ver con el proceso. Si aquí no hay unas primarias bajo el arbitraje de la Junta Central Electoral como fueron estas, con estas posiciones tan irracionales, nosotros hubiésemos tenido hoy un río de sangre en la República Dominicana y todavía una crisis impostergable. Ya tenemos todo definido a pesar de la crisis esta que se presentó, pero no se ha derramado la sangre de un solo dominicano. Eso es una de las cosas más importantes de este proceso. Cambio y fuera.